Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, viejos amigos y nuevos también. Es muy grato para nosotros tenerlos aquí hoy día, cuando se cumplen 50 años de la caída en combate de un voluntario internacionalista tan grande como Svante Grände, que no es grande, pero cuando se le quitan los cremillas todos dicen grande. Es grande de alguna manera hermosa para nosotros también. Se cumplen hoy 50 años de su caída en Tucumán. Lars Palmgren, que está aquí, será conferenciante conmigo de este bloque primero, nos va a contar de esa generación brillante. Lars Palmgren se va a presentar él, porque cada vez que yo lo presento y uso superlativo, él mueve la cabeza como que no le gusta. Los suecos son de bajo perfil, así que hay que respetar eso. Tú vas a hacer tu propia presentación, Lars, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera parte a la cual le vamos a dedicar 30 minutos. Hay un compacto que hemos logrado hacer gracias a Lars Palmgren, a Carolina Alvarado, que está por ahí, que representa al Instituto Chileno Sueco de Cultura y que trabaja también con la Sociedad de Escritores de Chile y con nosotros para este evento. Y una parte que yo también he hecho tanto en la traducción de un documental que nos donó la televisión sueca y que se hizo poco después que regresaron los voluntarios suecos que pudieron salvarse de la represión. Y uno de ellos es el autor del libro que presentamos el año pasado cuando vino Anne Stedberg, la que escribió también un libro de su militancia y su relación con Dagoberto Pérez, miembro del comité de la Comisión Política del MIR y que ella conoció y con el cual trabajó hasta después de su muerte y pudo salir del país. La caída de Dagoberto Pérez, que es mañana, hace 50 años, el 15 de octubre del 75, le diferencia pocas horas de Svante Grände. Por eso es que quisimos hacer este compacto. Voy a leer la lista de la gente que vamos a agradecer. No vamos a hacer ninguna mención a las personalidades que hay. Espero que no se enojen de mí, conmigo. Pero tengo que agradecer al Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el documental que ellos han recibido de la televisión sueca, gracias a Lars Palmgren y a Carolina Alvarado y a mí, que hemos trabajado con la traducción y la titulación de ese documental que dura 50 minutos, pero que quedará para las nuevas generaciones que visiten un espacio en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos donde van a estar presentes en ese documental muchos de estos brillantes voluntarios suecos que llegaron en el caso de Svante, a dar su vida por la causa que ellos van a decir. Luego, agradecemos a la productora de cine y audiovisuales Parox, que nos ayudó con otro compacto. El compacto de Svante durado 11 minutos. Luego tenemos 15 minutos de conversación con Lars Palmgren para que nos cuente de esa generación que llegó a Latinoamérica y que nosotros queremos rendirle homenaje y gratitud. Bueno, la productora Parox ha filmado un testimonio por Cristian Press Bañados, donde él relata cómo el comité ayudó y protegió la vida de los sobrevivientes de ese día 15 de octubre en la parcela de Mayoco. Agradecemos a la Academia de Humanismo Cristiano
y al área de arte y cine que han ayudado a todo el aparataje técnico que hoy día tenemos para mostrar de este programa. Agradecemos a la SES, Sociedad de Escritores de Chile, que también convocó, junto con los ya nombrados, al Instituto Chileno Sueco de Cultura, a la Fundación Miguel Enríquez, a la editorial La Estaca, que ha producido los libros tanto de Per-Ulf Nilsson sobre el Teniente Julio, como el de Ann Stedere, que se va a ver la portada cuando Margarita Iglesia lea el homenaje que Ann Stedere envía para este evento desde Suecia. 6 minutos. El documental también de Cristian Pérez Bañado tiene una duración de 1 hora, pero hemos hecho un compacto de 9 minutos. Queremos rellenarnos en todo esto un programa de 1 hora y 25 minutos. Luego agradecemos al poeta Gonzalo Rojas, al músico Quique Cruz, con su cifrado en octubre, que es el penúltimo momento de este evento. Y terminamos con un saludo de Francia, hecho por Julio Lax al piano y Luis Guillard en contrabajo, musicalizado, y con eso terminamos el himno del MIR. Y quiero, como organizador de este evento, dar un especial agradecimiento, gratitud, honor de que estén aquí con nosotros los sobrevivientes de esa resistencia armada en la parcela de Mayoco del 15 de octubre del 75. María Elena Bachmann, aquí presente. Paula Gutiérrez Bachmann, aquí presente. Su hija, que no sé, o el niet. Merian Boisar, aquí presente. Y Andrés Pascal Allende. Gracias por venir hoy día a compartir este homenaje. Åren 1969 och 70 läste Svante Grände vid Uppsala universitet. Han studerade ryska, franska, hydrologi, det vill säga läran om vattnet i naturen, och modern historia. Det var ju ett starkt politiskt medvetenhet som växte fram då bland ungdomar. Och i en stad som Uppsala var det ju väldigt aktuellt ständigt med politiska diskussioner. Så det var de frågorna han och de jobbar med där. Vad kom ni fram till i diskussionerna, du och han, när det gällde det här med kristendom och politik? Vi kommer fram till att man som människa och som kristen måste engagera sig politiskt. Att man måste ta ställning för de förtryckta människorna i tredje världen. I grunden hade han säkert någon form av socialistisk uppfattning, men han var väldigt odogmatisk. Han hade ingen färdig ståndpunkt som man kunde hänföra till ett visst parti eller ett visst partiprogram, utan alla diskussioner fördes utifrån, kan vi säga, utifrån nästan rena moralbegrepp ibland, som sanning och rättvisa och vilka ideal som man skulle arbeta för och vad som var möjligt under socialismen. Det var ju en fråga som många ställde sig just efter händelserna i Tjeckoslovakien, där man hade sett hur människornas försök att forma en annan typ av socialism, hur det hade krossats av den sovjetiska inmarsch. President och regeringschef är Salvador Allende. På fredlig väg och med demokratiska medel vill han genomföra den sociala revolution han anser folket behöver. Och ännu är optimismen stor i landet. Snart skulle svårigheterna torna upp sig. Hela yrkesförhållandet, som vid första anblicken kanske tycks vara så regeringen, i och med att man sitter just i regeringsmakten.
det är nog inte så, därför att eftersom det är en vanlig borgerlig parlamentarisk styrelse, då finns det en maktfördelning på 3. Trots sin pessimism, eller kanske snarare på grund av den, gick Svante Grände intensivt upp i sitt arbete. Sedan mars 1972 verkade han som alfabetisör, det vill säga han lärde vuxna läsa och skriva, vid ett stort statligt skogsföretag i södra Chile, i Panguipulli-området, de bergiga gränstrakterna mot Argentina väster om staden Valdivia. Han var redan en av de sista gångerna han var uppe i Santiago, då när han kom upp med den där gamla stadskavajen. Vad var det för någonting? Det var en gång så kom han, och då hade han på sig en gammal sån här riktigt sliten lantarbetarkavaj. Det blev en våldsam upptrappning av militärens aktioner. Då hade man den här lagen mot vapeninnehav. Och med den som förevändning så gick militären in och gjorde razzior på industrier, på fabriker. Razzior av väldigt våldsamt slag, alltså väldigt provocerande. Och vid något tillfälle dödades någon arbetare också. MIR, den revolutionära vänsterrörelsen, stödde Allendes folkfrontsregering men såg kritiskt på hans kompromisser med högerkrafterna. Podríamos decir que casi al mismo tiempo, Svante conoció a algunos compañeros que pertenecían al MIR, con los cuales intercambiaba opiniones acerca de diversos problemas y, por supuesto, de la situación política que por aquel entonces vivíamos en Chile. Después de un tiempo, él resuelve participar activamente como miembro dentro del MIR. Esto ocurre más o menos en otoño del año 72. Esta resolución de parte suya, como se pudiera pensar, no fue en absoluto ligera y superficial. En la práctica, en aquel tiempo en Chile, se podía elegir entre una política reformista, representada por la Unidad Popular, y una política revolucionaria que era llevada adelante por el movimiento de izquierda revolucionaria. Men en väpnad motståndskamp mot en tekniskt och materiellt så överlägsen militärmakt var i det här läget utsiktslös. I början på det nya året, 1974, tar sig Svante Grände och ett fåtal av hans chilenska kamrater över gränsen till Argentina. De lever under jorden, försörjer sig en tid på lantarbete, men snart beger de sig till Buenos Aires och tar kontakt med den marxistiska organisationen PRT och dess militära gren, den så kallade ERP-gerillan. En rörelse som har liknande målsättning som MIR i Chile. Den unge svensken drogs på nytt in i politiskt arbete. Innan han gav sig i kast med sina nya uppgifter på allvar fick han permission för en kort hemresa. I föräldrahemmet hade man aldrig förlorat hoppet om att han skulle komma till rätta efter kuppen. Efter lång tid kom också livstecken, brev som nådde fram på hemliga vägar. Men Sverigebesöket kom som en glad överraskning. Det skedde i djupaste hemlighet och han höll sig dold på sommarstugan som familjen hyrde sedan många år i den halländska skogsbygden några mil från prästgården. Man gick inte, man svävade på något vis. Han var visserligen inte hemma hela tiden. Han besökte ju sina syskon som bor annorstädes här i landet, och han besökte sina kamrater, och han hade säkert uppgifter som inte vi fick veta någonting om. Men när han då kom hem och vi hade honom hemma, vi visste ju också att det var någonting som skulle ta slut, och vi visste inte vad som skulle hända honom. Men vi ville inte fråga. Gustav sa många gånger sedan efter hans död, varför frågade jag inte honom mer? Efter Sverigebesöket gick Svante Grände aktivt in i den argentinska gerillakampen. ERP-gerillan, som han anslöt sig till, satsade sedan 1973 på att skaffa sig ett militärt och politiskt basområde i Tucumán-regionen i nordvästra Argentina.
Vad fick prästsonen från Tvååker att gripa till vapen, att ta till våld för sin övertygelses skull? Hans lidelse för social rättvisa, hans medkänsla med de förtryckta ställdes på ett avgörande prov när han i södra Chiles berg och skogar såg nära vänner dödas av militärens kulor. Och hade jag varit lika mycket indragen så hade inte jag suttit här idag, utan då hade jag varit där nere. Kämpa. Ja, då blev jag fängslad. Och först blev jag förhörd och så blev jag misshandlad och sen så blev jag fängslad och efter 2 veckor i fängelse så lyckades svensk älgstam och grabbarna skjutna i fängelse. Och militären var ju där uppe hela tiden och visste om att de fanns för att leta efter dem. Och Svante var väl ett halvår tror jag i komplexet efter kuppen. Och han berättade det här med att han kände som fisken i vattnet. Va? Därför alla de som bodde i byn, alltså, de stödde ju de här kamraterna så de kunde ju gå vad som helst på nätterna. Och militären visste ingenting. De agerade fullständigt planlöst alltså. Och väldigt rädd va. Därför att det blev skjuten en och annan militär då och då. Och han berättade Svante att de hade sett på hur militären hade gått på vägen. Sen hade någon chans att åt soldaterna skulle in i skogen och rensa upp på stället där. Och soldaterna hade gått in i skogen 50 meter, skjutit av alla magasin och gått ut och sagt att uppdraget är slutfört. Va? Men det var det man tog det, så man var faktiskt väldigt rädd. Och han berättade också att de hade sett hur de hade bombarderat med Phantomplan till bergen efter misstänkta gerillavästen. Svante Grände hade under täcknamnet löjtnant Julio arbetat som politisk kommissarie i en gerillapluton sedan hösten 1974. Han fick aldrig uppleva det bittra slutet på Tucumán-aktionen. Militärens kulor nådde honom i ett bakhåll hösten 1975. En argentinska som tillhörde hans pluton och som nu vistas som flykting i Europa berättar. El 14 de octubre de 1935 murió Svante cuando iría a buscar unos compañeros hasta otro campamento. Svante dödades den 14 oktober 1975. Han skulle den natten gå till några kamrater och hämta dem till ett stort möte som skulle hållas i vårt område. Han och den andra kamraten som dog med honom hade sovit några timmar innan de skulle ge sig iväg. Jag hade första vakten, vi satt kring elden och pratade medan de drack kaffe med mjölk och åt lite bröd. Vi talade inte om något särskilt, förutom kanske om mötet. De skulle inte göra något speciellt farligt enligt vad vi ansåg som farligt då. De skulle bara gå till ett läger som låg cirka 2 nätters marsch från vårt och komma tillbaka med de andra kamraterna. Det gjorde vi ofta och hade sällan problem, så vi sa på snart återseende till varann och de gick sin väg. Sino solamente iban hasta otro campamento que quedaba más o menos a 2 noches de marcha desde el nuestro. Y volverían con los otros compañeros. Nosotros hacíamos bastante a menudo y casi nunca teníamos problemas, así que nos despedimos. Hasta ahí el corto documental. Completo dura 59 minutos y las nuevas generaciones van a poder verlo completo en el Museo de la Memoria, que es donación hecha gracias a la intervención de Lars Palmgren, que se va a presentar. ¿Prefieres aquí, Lars? ¿O yo me siento ahí? Sí, si se escucha. Si no se escucha. Qué bien. Los viejos tenemos una tendencia que estar sentados en los pies. Antes de recomendar el libro Tarot, que es muy lindo sobre, prácticamente es emocionante leer. Sin dire que nunca estuvo ahí para pero percepciones realmente muy apasionantes. El otro libro es que por otro compañero de Svante que descubrió esos paisajes durante el año buscando que era la resistencia armada. José Bravo, y me acuerdo el título ahora porque también es un excelente libro que combina muy bien ese libro de Tarot.
qué sé yo, muchos yo soy museo con impostor, prácticamente. No es que mis ricos, pero que los que yo no conocía aunque en persona tampoco. El soldado del Parque Nacional, el grupo de suecos que querían ir así a participar con lo que podíamos. Y de estos estaban en Colombia, esperaban el vuelo a Santiago, que iba a ser el 16 de septiembre del 73, y el golpe. Cambió todos los planes. Y bueno, que regresa así en abril, marzo, abril 74. Durante tiempo me encontré con Ana a propósito, siento también aquí. Bueno, no se conoce la propiedad de los suecos desde 70 momento, digo de Carafina en las partes de Hierro, los últimos 28 años aquí en Chile. Esta película sobre Chile, sobre el cual saludo o soy que ya hace poco, ¿verdad? Aparece, se llama Chela, la película filmada en la Fundación Alego, en 75, que cuando lo veo ahora siento que todavía vale cuánto a historia que la neta de la vida y de nuevo. Pero la generación es ante mí yo, porque siempre es un país un poco con una razón un poco conflictiva frente al uno. Suiza es el campo de Europa, lejísimos. El mundo está un poco lejos. Ahora que la información internacional en Suiza, había muchos descubridores suecos que fueron a descubrir Asia, Emirates, partes de África, América Latina también. Y ya se terminamos en la radio, escuchamos todos, y todos queríamos ser descubridores. Pero nadie lo hacía, realmente. También había, en perder el español, seguir española, había suecos que los llaman las brigadas internacionales, y fueron recibidos como héroes con el Estado, no se regresaron. Pero había un país realmente con sueños amplios que habla de el país con gente que construye el secreto de palco para el viaje soñado hacia el sur, pero que nunca se hace, el viaje el sueño queda ahí y nunca se realiza. Eso cambió constante. En parte empieza en 68, la rebelión que hubieron en Europa y en el mundo, y la guerra de Vietnam, y todo con esto es una edad muy fuerte en Suecia. Pero al mismo tiempo culturalmente es algo distante. Y después va allá en Chile, y Chile se acerca muchísimo a Suecia. Hay como puentes culturales con mi Chile todavía, con los primeros Nobel de Bienestar y Neruda, por ejemplo, pero también algo parecido, los bosques, el mar, las minas, etc. Y surge un grupo que se llama Belé, que era jóvenes que estudiaban antropología social, la sociología, etc., que querían trabajar con estos temas de desarrollo, contra pobreza, pero querían una experiencia vivida del mismo nivel de la gente con quien querían trabajar. Luego empezaron a andar voluntarios a América Latina, primero a Colombia, porque había un contacto para poder viajar gratis a Colombia. Después, cuando surge Allende, Chile, muchos voluntarios vinieron a Chile con la idea, atraídos por la idea de la revolución, por la idea del socialismo camino pacífico o lo que sea, y siempre como la imagen atractiva que atrajo a Svante y a tantos otros. Svante era especial en ese grupo. Incluso había montones de conocidos revolucionarios o militantes. Yo vi la formación del Comité de Chile que había en Suecia, que se formó cuando Kennicott se acuerda de empezar a embargar el cobre chileno, se exportaba, que no. Y especial en el Socorro había un barco sueco con cobre chileno que no se podía descargar. Es la primera acción de Chile Comité. Protestar contra eso. Tuvimos el siglo XV Chile, Suiza y cobre. Y me acuerdo la decisión que tomamos
para eso más esa actividad, esa marcha por Estocolmo. Y las consignas eran muy importantes, refleja un poco el nivel de conciencia. El debate más fuerte fue sobre íbamos a luchar contra el imperialismo o aplastar el imperialismo. Y creo que la consigna aplastar, eso el liberalismo ganó. Sin ninguna importancia práctica de los programas, pero nuestra conciencia fue muy abstracta. Y eso empezaba a cambiar con la experiencia de los voluntarios que iban a Chile, que mandaban cartas, y vueltas a veces se publicaban artículos, y con un golpe eso iba a ser más cerca aún, por la corriente que al sereno se llama Suecia. Y de repente Suecia, Chile era muy cerca, se podía así, estaban los países muy cercanos. Pero yo diría que antes es la generación que rompió el aislamiento de Suecia y se mudó hacia el mundo. Y Chile simboliza de una manera eso, que el mundo llegó a Suecia y Suecia llegó al mundo. Sante era un particular también porque era hijo de un cura, un sacerdote de campo, un sacerdote bastante conservador, que era famoso porque decían el cura de las pistas de baile, porque él había protestado contra la forma como divulgaban las pistas de baile que hay en cada pueblo, y él decía que es demasiado comercial, demasiado superficial la forma como se pensaba en las pistas de baile, y fue conocido como de pista de baile. Pero cuando él, con Santi de Chile, escribió las cartas y las cintas, y echamos un poco acá en la película a la familia, también llegó todo lo que era la lucha en Chile en su momento a su familia particular, y toda la familia cambió. Los papás se escuchaba de una mamá acá, una mamá de 7 u 8 hijos, muy estricta, muy esposa de sacerdote, pero como cambió ella con su hijo, contaba esas cosas, y cambió el mismo padre, el sacerdote, y cuenta, y voy que Anders, el hermano de Svante, que vino aquí hace 2 años, y con quien hicimos un viaje a Paripú para recorrer los pasos de Svante Soyuku, que fue muy emocionante. Pero el papá de ellos, que era el padre, el sacerdote, él dijo en la misa, el domingo pasó, se supo que Svante había muerto. Él dice en la misa que mi hijo Svante ha muerto. Él hizo todo lo que yo he entregado aquí durante toda la vida. Bien fuerte, un viejo sacerdote luterano decía cosas así, coser todo el fondo profundo que soltaba la ciencia y la voluntad de su entrega, de esa lucha. Y bueno, hay más que tengo que pensarlo. Yo creo que nos quedan 3 o 4 minutos. Tú recibiste aquí a Perulf y al hijo, o sea, al hermano menor, Anders. También lo recibimos nosotros. Anders nos contó esto cuando lo despedimos acá en una reunión con Andrés. Y ahí nos quedamos para adentro cuando dijo, y dice que fue en diciembre eso. Recién en diciembre una mujer lo llamó a la familia, pero no sabían qué había pasado después de su regreso en julio a Tucumán. Entonces alguien llamó y después supimos, por lo que cuenta Anders, que fue Carmen Castillo la que llamó a la familia para contarle que el hijo había muerto. Así que había una atmósfera en Burberry, que es una ciudad muy vieja, con mucha historia. Está toda la iglesia llena, hay algo en el aire. El padre sube al púlpito y dice, lo que he predicado todos estos años lo hizo mi hijo. Maravilloso. Hicimos a Paripú con Andes y con Parol, junto con el consagrado,
y también pienso, ¿cómo se llama? Médico, que es verdad. Claro, recorrido, digamos, lo que se cuenta aquí, como fue el recorrido de los pequeños grupos por los bosques, esos senderos, era ver eso, digamos, en vivo, era ideal, era la fuerza y para verlo fue muy, muy fuerte. Para darse cuenta, el espacio tan pequeño, y hace desde la altura arriba se podía ver toda esa zona, no hidrada. Pero al mismo tiempo caminatas tremendas del bosque y denso, fuerte. Lo triste fue que cuando ellos caminaban por ahí había campamentos de toreros, fotografios, había leyendas sobre el día, o sea, los canoas sobre ellos se llamaban Apoli. Ahora no había nada. Ahora es el Parque Nacional de Bido, pues Garganta, y no queda eso si en las casas. Muy, muy, muy triste. Pero encontramos, como estamos por salir, un grupo de gente acampando al lado del río, buscando. Estaban ya hijos que no se habían herido antes, que nos dieron sus hijos a su vez para acordarse como había sido. Y allí pues una lucha de reconquistar su derecho a vivir en esos lugares y cuales habían sido echados después de muerto. Y esa lucha entiendo todavía sigue, es una cosa difícil. Listo. Gracias, gracias, Lars. Gracias. Cerramos este bloque 1 dedicado al 14, ya al 14 de octubre, ya de Svante Grande. Recordando que Andrés, ¿dónde estás? Andrés Pascal. Andrés, el 82, visitó Suecia, una de sus primeras salidas, después estando ya afuera, pero había vuelto a Chile. E hicimos un acto en el Memorial Place, un gran local de unas 1000 personas, donde invitamos a Ana Karen, la madre de Svante, para rendirle homenaje. Estaba lleno de latinoamericanos, porque los solimareños, que era un grupo muy conocido de Uruguay, cantaba. Y fue tremendamente... Estuvo Andrés, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Perdón, Andrés. Fue muy emocionante. En ese viaje llegaste tú con otro que también se nos ha ido, que fue Gastón Muñoz. Entonces, y yo fui el encargado del acto. Parece que siempre los actores tenemos que encargarnos de los actos. Quería recordar eso. Y con eso cerramos este bloque de recuerdo, de homenaje y de gratitud a los voluntarios suecos que vinieron a dar todo, incluso su vida, por un proyecto que quizás todavía esté pendiente. Gracias, Lars. Gracias. Me decía Ana Laura que invitar a la gente que esté más arriba, quizás bajar un poco más si pueden, si quieren, porque hay sitios, hay acá. Algo que tiene que ver con el caso de escape, digamos, es mejor que estén acá. Algo así, entiendo. Bueno, pasamos al segundo bloque, que es dedicado a Dagoberto Pérez. Y empezamos, esperemos que se ubiquen primero las compañeras y los compañeros, donde ellos quieran. Vamos a apagar la luz porque vamos a aparecer con unas imágenes de los diarios de ese día. En este caso, los diarios, las fotos que hay son del día 16, el día posterior al ataque a la parcela de Mayoco. ¿Bajamos la luz o bajo yo acá? ¿Es aquí? No. Perdón. Siga la otra. La otra.
la otra. Y la otra. Y aquí nos quedamos para que Margarita Iglesias lea el homenaje que Anne Stedvik ha enviado desde Suecia para este evento. Son 6 minutos, un resumen de su homenaje completo que aparecerá editado por Lestak en la revista. Adelante. Ahí supongo que. Hola a todas, todos, queridas compañeras, compañeros. Cuando Igor me pidió que leyera este texto, primero mi intención fue decir, no, ¿qué hago yo? El 14 de octubre, 15 de octubre de 1975, ya estaba exiliada. Ian había pedido que yo lo leyera, no sé por qué, pero un día me lo explicará. Y pensé que era una forma de rendirle homenaje a Dago Pérez Vargas y a sus hermanos y hermanas, y muy especialmente a Iván, con quien compartí tareas partidarias antes del golpe. De ahí que acepté la invitación y tuvimos que reducir el texto de Iván, que es magnífico, pero es muy largo. Así que, con acuerdo de Igor y el otro editor que no lo veo, Sergio Infante, acordamos esta lectura. Homenaje a Dago, memoria y resistencia. La caída y el legado. Dagoberto Pérez Vargas, Dago, caíste en desigual combate el 15 de octubre de 1975 en una parcela de Mayoco cerca de Santiago. Han pasado 50 años y tu cuerpo sigue desaparecido. Eres uno de los miles de jóvenes que entregaron su vida luchando contra la dictadura de Pinochet, pero tu historia merece ser recordada con especial fuerza. Eres símbolo de una generación de militantes de izquierda que en 1973 eligió quedarse y resistir. La decisión de permanecer. Para ti no había opción. Chile era tu tierra, tu lucha. En una carta a tu madre, Otilia, escribiste, comillas, estamos dispuestos a morir, no queremos morir, pero si llega la hora entregaré mi vida, cierre de comillas. Tu último acto fue defender la parcela de Mayoco, donde se encontraban otros miembros de la Comisión Política del MIT, Andrés Pascal y Nelson Gutiérrez, junto a sus familias. Caíste bajo el fuego enemigo y solo en el 2024 algunos de los responsables de tu asesinato recibieron condenas insuficientes ante el horror cometido. La persecución a tu familia. La dictadura no solo te odiaba a ti, exterminó a casi toda tu familia. Tus hermanos Carlos, Freddy y Aldo desaparecieron en 1974. Los mellizos Iván y Mireya fueron asesinados en 1976. Solo tu hermana menor, Patricia, se salvó. Era un intento de borrar el legado de la resistencia que representabas, el hombre detrás del nombre. En la clandestinidad te llamaban Quintuyanca, un nombre mapuche que honraba al pueblo originario. Eres recordado como un líder inteligente, valiente, humilde y generoso. Eres el rostro de una generación que creía que construir un mundo más justo con las manos y el corazón. Infancia y formación. Naciste en 1947 en Olmo Puyi, en el sur de Chile, hijo de una profesora y un agricultor. Creciste en un entorno rural que te enseñó el valor del trabajo y la solidaridad. En Puerto Montt viviste el terremoto de 1960 y en Concepción destacaste como estudiante. Elegiste sociología en la Universidad de Chile, donde te uniste al MIR, un partido que representaba a los marginados y soñaba con una revolución desde las bases. Militancia y prisión. En 1970 fuiste detenido tras un enfrentamiento en la calle Huelén en Santiago. Pasaste 4 meses en prisión hasta que la victoria de la Unidad Popular te devolvió la libertad. Te convertiste en un profesional de la revolución, secretario del Regional Santiago y miembro del Comité Central del MIR. Organizaste frentes de masas, fortaleciste el partido en los territorios y lideraste con una convicción incansable. El 11 de septiembre de 1973 cambió todo. Pasaste a la clandestinidad reorganizando la resistencia. En ese contexto nos conocimos, ajá, no conmigo.
Yo llegué a Chile en diciembre de 1973. A través de un amigo te conocí como Eduardo. Me interrogaste durante horas, desconfiado pero justo. Con el tiempo descubrí tu identidad y tu papel como dirigente. Juntos vivimos el amor en medio del terror, reuniones clandestinas, risas como válvulas de escape y la urgencia de vivir cada instante como si fuera el último. Nuestra relación nació de la confianza y la convicción compartida. Pasábamos horas analizando la situación política, escribiendo documentos y soñando con un Chile libre. Tú me enseñaste a entender la correlación de fuerza, las tácticas del MIR y la importancia de mantener viva la esperanza. A mediados de 1974 supe que eras miembro de la Comisión Política. Ya no había vuelta atrás. Seguimos adelante, unidos por el amor y la lucha. Tu muerte en 1975 no borró tu legado. Eres parte de la historia de Chile, de la resistencia que nunca se rindió. Hoy, al recordarte, honramos a todos los que, como tú, eligieron quedarse y luchar. Tu vida es un llamado a no olvidar, a seguir construyendo justicia y a mantener viva la memoria de quienes dieron todo por un mundo mejor. Dago, el 15 de octubre de 1975, a poco más de un año después de la caída de Miguel, llegaron las fuerzas represivas a Mayoco y se extinguió tu vida. Entregaste tu vida conscientemente, sin vacilar. Multiplicaste tus anclajes en la memoria del pueblo chileno. No te olvidaremos jamás. Honor y gloria a Dagoberto Pérez Vargas. Solo porque lo acostumbramos a hacer. Compañero Dagoberto Pérez. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Seguimos. Después de esto hay un puente para llegar a Mayoco. Y es un documental, parte de un documental que también dura casi una hora, testimonio de Cristian Prech Bañados a propósito de cómo el Comité Pro Paz ecuménico salvó o protegió la vida de los sobrevivientes. Empezamos con eso, un corto de ese documental de una hora, pero para esto 9 minutos. En esos días, por distintas razones, diversos rebotes ayudaron a esconderse a los amigos del MIR. Sí, el Pello, el padre Cuellar, decía, fue quien ayudó a Pascal Allende, exalumno de St. George, y como yo también soy exalumno de St. George. El padre fue Fernando Sala, Patricio Cariola, que nombramos, Rafael Maroto, sí, y tal vez otro más que lo veo. Y entonces, toda esta acción fue muy criticada. Y Jaime Guzmán la criticó personalmente, criticando al cardenal Silva, cuando él apoyaba esta acción. Y el cardenal Silva estaba muy claro, no lo preguntamos a él lo que había que hacer, pero obviamente que sabía lo que hacíamos, ¿no? Sí. Trabajamos todos con él. Y tenía muy claro que aquí había que salvar vidas. Sí. Porque eran estos jóvenes que habían caído en manos de la DINA, estaban muertos o desaparecidos. Entonces esta acción fue muy recordada por el cardenal. Y Jaime Guzmán lo criticó, y el cardenal sacó una carta que se llamaba Evangelio y Misericordia, en que explicaba las razones de la Iglesia para ser misericordiosa, aún en estos casos tan extremos, en que mucha gente podría decir están respaldando a los bandidos, pero algunos sí. Entonces se tenía que decir, mira, aquí está la vida y la muerte. Y amenazó a Jaime Guzmán con excomulgarlo de la Iglesia por haber obrado de esa manera contra Covid. Excomunión que después no sé, pero sí. Así de fuerte fue. Y hubo una cosa muy hermosa. El cardenal en esos días, porque todo largo tiempo estaban en ese tiempo presos,
No había capitaneado en esos años, pero estaban los capuchinos. Sí. La cárcel que había sido convento capuchino. Sí. Y ahí hasta ahora estos 4 y 2 más eran 6. Y el cardenal tuvo que bajar a Roma. Y al volver de Roma, por ahí por el mes de noviembre, traía un mensaje precioso del Papa Paulo VI en persona, que saludaba y apoyaba la acción de estos sacerdotes. Creo que usó la palabra héroe, pero no estoy seguro, pero una palabra como de ese calibre que el Papa le mandó decir: testigos, héroes de la solidaridad. Tú comprenderás que eso superó lo que había hecho el cardenal Silva, que a todos nosotros nos llenó de gran orgullo. Además, Paulo VI siempre estuvo muy cercano al Correo de Cine. Sí. En Templo más por esta epopeya de los jóvenes del MIR, y también por un personaje que se refugió en el comité y que todo el cardenal y hasta el embajador de Estados Unidos, Zamora creo que se llamaba, a quien salvaron la vida. Ese ya fue el final. Entonces, el 25 de noviembre, me acuerdo totalmente la fecha, Pinochet le manda una carta al cardenal diciéndole que todas las pesquisas o qué sé yo llevan al Comité Pro Paz, y que ahí está la raíz de toda la desobediencia de la iglesia y el gobierno y las condenas, y que hay que cerrar el gobierno. Todo lo que no solamente fue la oficina jurídica, también las asistentes sociales, y también porque tuvimos oficinas de la vicaría en todas las diócesis, dependientes de cada obispo, pero la central ayudaba a recibir recursos, millones de millones para mantenerlos. También aquí en Santiago tuvimos 6 oficinas en cada zona de Santiago, porque estaban los comedores populares, los comedores infantiles, ayudar a estudiar a los niños, N obras, gracias a Dios. Y entonces hubo atención de miles, y digo miles de personas, recursos de amparo, gente, Dios. ¿Cuánta gente tuvimos que esconder? Yo mismo en mi auto llevé más de alguna vez a Punta Talca. Cuando vi a la madre Astorquiza, la monja fantástica, los hacía pasar por maestros o se metía en la cocina como cocinera. ¿No es cierto? Me acuerdo una vez que estaba yo con una persona que estaba muy asustada y me dice que había llegado alguien de la CNI por ahí. Y me dije, no se preocupe. La madre Astorquiza, una monja que moría así, llegaron a la CNI. ¿Y qué hacen ustedes? Así, ¿no? Ustedes, nada que hacer aquí. Yo no autorizo la entrada de nadie. Y yo mando que ustedes se van. Y nos echó un par de veces. Cuando fue la creación de la Vicaría de Solidaridad, el cardenal también tuvo un gesto muy bueno. Nos dijo: yo les pongo a ustedes en la casa del arzobispado, el palacio que llamaban antiguamente, estaba en Plaza de Armas. Hubo que arreglarlo porque estaba viejito. Pero la vicaría funcionó en plena Plaza de Armas, Santiago de Chile. Yo estacionaba mi automóvil en la Plaza de Armas, nada menos, ¿no? Eso mismo ya era un símbolo. Bueno, la organización se debe a gente muy genial como Javier Dice Gaña, primer ejecutivo, María Luisa Sepúlveda, que es la mujer que más ha hecho por los que tenían desaparecidos en Chile, y otras personas más. Bueno, no voy a entrar en cómo se organizó, pero hubo un momento muy clave. Pero ocurrió en 1978, en ocasión de los 30 y tantos años de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacer un simposio. Y invitamos a figuras relevantes del mundo entero de derechos humanos. Amnesty International, juristas internacionales, cardenales, obispos. Y todo el año giró en torno a los derechos humanos, con todo tipo de actividades para promover los derechos humanos, no solamente la defensa, la promoción, que es muy importante. Y entonces muchas actividades
para darlos a conocer y para promoverlos a todos los niveles. Niveles poblacionales, niveles intelectuales. Debo decir que ahí estuvo la base de un grupo muy importante que fue después un grupo constitucional. Y lo invitamos a nosotros ese año a pensar cómo sería una constitución democrática para el futuro. Todo eso en base a los derechos humanos. Bueno, y el símbolo fue precioso. Se nos ocurrió poner como símbolo esa figura de Miguel Ángel, creo que está en la tumba de Julio II en Florencia, de una figura saliendo de la piedra. Muy importante para nosotros porque era hacer ver cómo ayudamos a salir a la persona de la opresión de la piedra y haciendo ver que dentro de todo hombre y toda mujer hay una fuerza enorme. Y el lema fue: todo hombre tiene derecho a ser persona. Para dejar registrado esta parte de la historia que a nosotros que a los artistas nos interesa, la cosa humana, la cosa solidaria. Ahora nos corresponde pasar, ahí está, Nelson Gutiérrez, la foto favorita de María Elena Bachmann. Un aplauso para Nelson Gutiérrez, por favor. En este momento me corresponde a mí una cosa muy atrevida para nuestros invitados de honor, digamos. Queremos conversar con ellos. Les pediría yo si tienen la voluntad de sentarse ahí y conversar un rato con nosotros, con Lars Palmgren. Hay 3 sillas ahí, una para Andrés, una para María Elena Bachmann. Por favor, tengan la bondad para que los vean todos y los aplaudan, por favor. Son los sobrevivientes del 15 de octubre. Ella no quiere. Ella no quiere. ¿Sí? ¿Tú también, Paula? Bravo, Paula, la hija de Nelson Gutiérrez. En ese momento, una niña de 9 meses. Es un privilegio, es un honor volver a verlos 50 años después de esa situación. Nosotros, Lars Palmgren, Margarita, queremos preguntarles algo de Dagoberto Pérez. Lo que yo entiendo, porque he seguido todos los relatos, he seguido las sentencias y las ¿cómo se llama? Cuando se reconstruye la situación. He leído todo eso y lo he mandado donde hay que mandarlo para registrar la historia. Ese día entiendo yo que ya llevaban ustedes 8 a 9 meses viviendo juntos en la parcela de Mayoco. Según la información que dan esas informaciones, en diciembre se juntaron en un lugar que primero había habitado Nelson Gutiérrez, María Elena Bachmann. Y la niña nace en enero. Así que estaba en camino cuando se fueron ahí con la familia Garrido. Desde una dirección primero en Vicuña Maquena y luego Mayoco. Y luego, después de lo de Miguel, que es octubre de 75, ya sin mayores posibilidades de tener cada miembro de la comisión política, seguramente, con la seguridad que llegaron ahí Andrés Pascal Allende, Merian y Dagoberto Pérez. Entiendo, por lo tanto, que pasaron la Navidad y el Año Nuevo de ese año juntos. Y a los pocos días, el 2 de enero, van a ser, Paula. 27, perdón. Es que uno que es viejo empieza a... Bueno, es interesante desde ese momento. Ustedes me contaron la noche que pasaron de Navidad y cómo Dagoberto Pérez le hacía ejercicio para tiro al blanco con fusiles.
de papel, de madera. Pero fue muy emocionante oír esos relatos de ustedes y poder transcribirlos. Lo que me interesa a nosotros aquí es la fascinación de esa situación de 8 a 9 meses donde Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez y Dagoberto Pérez, miembros de la Comisión Política del MIR, no pueden salir de ese lugar y están en la casa del personal de servicio, no en la casa central de la familia Garrido. Y ahí también está María Elena y está también Marianne. 8 meses, casi 9, en donde ustedes están, sus contactos con el exterior son las compañeras. ¿Cómo se siente para ustedes? Es mi primera pregunta y pueden ustedes, quien quiera tomarlo. ¿Cómo se siente estar hoy día aquí, frente a todos estos compañeros, para compartir un poco de lo que se sintió ese día? A las 20 horas, cuando terminamos aquí, empiezan a llegar las Fuerzas Armadas a rodear y a invadir. Adelante, María Elena. Yo no llegué nada. Quiero agradecer por el Isadora de motivo alto. ¿Me recuerda? De que me están ahí. Marcel, eso. Agradecerle a los organizadores que motivo alto. El recuerdo de Sante y Dago, buen son en combate. El beta. Para nosotros, la lucha contra la dictadura durante todo ese periodo fue tremendamente fuerte. Dago, Andrés, Aneiri, yo, pertenecemos a ese destacamento de militas que decidieron quedarse en Chile junto a tanto pueblo. Y que tuvimos que aprender a luchar, tuvimos que aprender a dirigir la lucha de la resistencia en condiciones tremendamente desventajosas, en un territorio ocupado policial y militarmente con una fuerza de guerra. Eso significó además costo enorme, costo humano. Estar aquí y ver aparte de los compañeros es muy emocionante. He sentido que los que hemos sobrevivido mantenemos todavía en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, la llamita que encendió en mí, en todos nosotros, y que aún se mantiene, y tú no lo ves, que es la llama de la esperanza, es la llama de la posibilidad de construir un mundo más justo y más humano. En esas condiciones tan dolorosas, que significó también la muerte de Guillén, la represión repudeció. Y primero fue sobre Dago. Dago quedó sin infraestructura y, por supuesto, que fue acosido a nosotros. No había una alternativa, para nadie había más alternativa que esa. Poco después llegó Andrés Lameyi. Y la verdad es que pensar esto, o sea, 50 años atrás, en medio de todo ese terror, yo creo que logramos además construir un ambiente muy de hermandad. También pienso que fue bien importante, Dago llegó un poquito antes que Meriende y se fue después. Hubo un tiempo en que trató de resolver sus problemas de infraestructura en un mudo y regresó hacia Mayo. Creo que la estadía de estos compañeros y de todos nosotros, porque en realidad éramos bastante horizontales, fue muy buena, fue muy rica, pero además el hecho de tener a la dirección del MIR en un mismo lugar significó también enormes avances en términos de la discusión sobre las tareas del periodo, en buscar además la salida de la resolución que estábamos enfrentando. Hubo mucha creación en ese MIR.
Me recuerdo de las largas reuniones, de Dago también, que era el encargado militar, que introdujo una serie de adelantos de lo que era la Betty Itagari. Creo que todo eso tuvo un valor enorme, que a pesar de los riesgos que ganas se corrían, que no sabíamos, todos lo sabíamos, sí nos hacía también crecer a cada uno de nosotros. Sentimos que lo que hacíamos tenía además, era importante. El día 15 de octubre, por supuesto, todo un día que guardamos con mucha alegría. Pero también antes de llegar ese día, por lo menos me acuerdo, que entre medio de tantos dolores, de tanta pena además, teníamos compañeros que estaban afectados directamente, familiarmente. Dago por su hermano, David por su hermano, y los otros también en general, por tantos compañeros queridos que habían sido asesinados, que estaban presos, que torturados, desaparecidos. Creo que a pesar de ello, logramos también construir una hermandad que significaba apoyo siempre. Nos apoyábamos, nos queríamos mucho y estábamos dispuestos, por supuesto, cada uno a entregar la vida por el otro. ¿Qué sería? Que el 15 de octubre ya vivíamos antes, pensando que la presión había seguido agudizado cada vez más. Y teníamos un plan de escape, por supuesto, siempre pensando en cómo íbamos a salir vivos de allí, todos. Lamentablemente, dado que no. Pero nosotros pudimos salir en muy difícil circunstancia y también preservar la vida de la Paula. Ahora ya dejar a Dago y además y él la perdió a Dago. Bueno, yo me entendí bastante por el hermano del pueblo. Creo que también Andrés y la Mary. Gracias, María Elena. Gracias. Muchas gracias. Andrés, tú, porque yo sé que Merian es tímida y no le gusta hablar en público, pero a ver si quizás Margarita o Lars Pargren logran que ella converse también con nosotros. Pero Andrés, ¿qué podrías tú agregar de ese día y de Dago? Bueno, si dan una pena vida, se lo conmigo, pues. Yo andamos conocí en la Universidad de Chile, en PAO, Universidad de Chile. Y yo estaba tripulando en Mariuquén. Y ahí lo encontré, él estaba alejado, ya de que activo, junto con el chico Pérez, la Lumi Videla, Zorrilla y otros compañeros. Y el Dago me bien, pero no sé, me da de bola. Porque era un militante, pero así, disciplinado, trabajador, comprometido, ¿verdad? Tenía sin duda una capacidad de liderazgo muy grande. No de liderazgo así de masa, sino que de ir construyendo, de ir convenciendo, de lo tan organizando, reflexionado. Pero a la vez era de una sencillez buena. Era un compañero, no
no era presumido, nada. Me conocía que avanzábamos ahí en la universidad, muchas veces nos veíamos sentados en un árbol y comenzábamos a recordar y vamos a conversar sobre esto. Y una cosa que me llamó mucho también la atención y que él la compañía la empatía con Miguel es que el Dago siempre tenía una formación así de ciertos conceptos de la revolución, de la tasa, tal. Pero su inspiración mayor, que era estudiar la realidad histórica de nuestro país. Es que era lo que más lo inspiraba. Y digo que compartía eso con Miguel. Porque más las características que a veces recortamos poco es que, aún siendo Miguel un estudiante de medicina, era un amante, un pretuvo, estaba preocupado constantemente de formarse, de conocer la historia de Chile. Y descubrí que en la historia de Chile estaban todos los antecedentes de la lucha revolucionaria que nosotros nos proponíamos llevar a cabo. Por ejemplo, la historia conservadora señala de que después de la caída de O'Higgins había un periodo de anarquía. Y eso es un mentira. Ese fue el periodo democrático que hubo hecho. Un periodo no solo de las contradicciones entre las regiones y Santiago, los radiocopistas, los terratenientes, sino fue en la época en que germinó, se desarrolló en los pueblos chilenos, que parece que fueron 50 y tantos más, los cabildos abiertos, donde participaban todos los tiernos, los vecinos de esa... y eso en Miguel la mirada y el Dapo no lo había conversado con ellos, pero yo sí lo había conversado por todos. Él entendía de que las raíces de lo que nosotros ya hablamos de poder popular estaban ya en... Y por ejemplo, se habla de que el periodo conservador y postal, entonces era todo muy tranquilo, Chile, mentira. Hubieron dos guerras civiles, la 1851 y 1859. Y todas las formas de huella que desarrollaran los sectores subalternos que se sumaron a la jerarquía terrateniente y minera en esas insurrecciones, está ahí. La toma de las ciudades, los asaltos a las comisarías, sectores de las Fuerzas Armadas que se identificaban, las peleas callejeras, las barricadas, los consejos o cabildos que se armaban durante la insurrección, las guerrillas rurales. Miguel era se ufanaba mucho porque el hijo de Cosenet Capeda hizo la Pirine en 1851, en la zona central. Bueno, cuento esto que puede presentar más que no tiene que ver con el Dago, pero sí tiene que ver. Y tiene que ver de que nosotros tratamos de comprender y Dago lo tenía muy fuerte, lo que era nuestra propia realidad histórica y tercera. Y conversamos esto larguísimo, sentado bajo los árboles, pero a mí no me tocó militar con Dago, porque yo estaba en otra tarea, tío. Pero él destacó de inmediato y fue el mejor secretario regional que han tenido, si se miren, en la región que ya se había convertido en la más grande, era el medio, digamos, que era la región de Santiago. Le había crecido más que nosotros. Y él fue no solo un organizador interno, que uno no hubiera pensado bien poca. No, él coordinaba lo que era
el Frente de Trabajadores, lo que era, digamos, el MCL, a los estudiantes, que es cárcel, tenía una coordinación con el Toro, con el compañero Enrique, que es compañero de Kente, que era, y el Dajo era el organizador, el coordinador de toda esa iniciativa. Así como se es del papel que tuvo en quitarnos en el medio. Y en Mayoco, bueno, nosotros llegamos y ¿dónde? Pues sí, le había vuelto a Miguel y a mí me tiraron la mochila encima de coordinar, digamos, la organización del partido de Chile. Y en eso lo hacíamos con eso, en el Tago. Otro compañero que no se ha mencionado aquí, que no tuvo en Mayoco, pero que fue muy importante también, fue el Nacho. Eran los 4 días que digamos, estábamos a cargo de esa tarea de realizar el MIT. Y nosotros fuimos a Mayoco con ese propósito, justamente, reunirnos con el Dago, reunirnos con Nelson, para ver cuál es la providencia, cuál es la tarea que teníamos que encarar, porque el partido el MIT estaba pero tremendamente golpeado en esa época. Las depresiones de medio. Y ahí se vio esa convivencia que convención. Y el Dago era muy conviviente, así era. Digamos, yo recuerdo que cocinaba, participaba activamente en hacer los negativos, comentar en las comunicaciones, discutíamos los argumentos, y bueno, se dio, digamos, tomar vinculaciones con los sectores desconectados que quedaban todavía del partido. Y en eso Dago era consejado, sencillo, había una hermandad muy fuerte, pero yo una familia. Podríamos decir que como se quedó más a mí. Entonces yo tengo ese recuerdo hermoso de Dago. El terrible recuerdo del día en que murió. Yo como contaba la idea, llegaron la fuerza represiva. Quizás nos hablamos que sirve porque con el sentido pacista de los militares se fueron a la Casa Grande. No en la casita donde estábamos los sopiletes de trabajo. Y bueno, estábamos preocupados porque no llegaba a Renato, que era nuestro enlace, y Nelson, digamos, iba y venía a la Casa Grande. Y allí, en una de sus últimas salidas, se encuentra con la Lina, la Bato Rotecido, y rodeando la Casa Grande, se pone a correr de vuelta a la casita para avisarnos, y entonces Quesada estaba la cebra, le dispara, y lo vienen a eso en una prueba. Y entonces pusimos al plan una de las alternativas del plan, que era porque la parcela tenía distintas entradas, era poder escapar con un vehículo que había con la otra entrada, donde no venían la fuerza represiva en ese momento. Bueno, ya estaba comenzando a volver a la casita chica y salimos por el Rafi, era un enfrentamiento. La María Elena con la Paulita y la chiquita, y ya. Y bueno, ahí ya, digamos, a mí, entonces ya todo quedan con los armas de dispararle a arriba, y salimos por detrás y nos metimos. Había como una suelta. Y allí en ese, digamos, estábamos en el tapo, el Leso con el Daco
salieron a buscar el de. Y ahí se produjo otro testamento más, en el cual cae el Dago, en eso vuelve causas de su pionería desde Moviaco, vuelve a avisarnos de que el Dago había caído. Y mientras tanto yo estaba en la puesta del establo, y ya me entrando era un sobre una columna de camión, entonces me iba a porque me fusilé que teníamos trazadoras, varas trazadoras donde se ve. Y eso es impresionante, no solo que para no, hay pescate que lo ve, de ahí veo, pues. Eso no dio tiempo para salir de escondido y hecho las vacas, eso, y metiendo en una silla grande para que si tenían pedos no podía seguir. Y allí logramos, bueno, salir de ahí, ya venía llegando los helicópteros, los patrullos, pues, ¿no? Y siguieron caminando María me dedicó de que perdía los zapatos. Nosotros nos habíamos preparado un chaleco donde llevábamos la documentación, chocolate, tal pues si tú decías, entonces. Y entre ellos yo había hecho de cuero que estaba encerrado ahí, pues, había hecho una bolsa para guardar la idea. Después en la noche me bebí los coquetos. La mía siempre me bebió los en aceite de nato y bueno, seguimos ahí, llegamos a la línea férrea que iba hacia Santiago, y nos pusimos caminata en dirección a Santiago de la línea férrea, y allí, en ese equipo fluido, pusimos las armas en la emboscada, por la clientela, y progresamos que podía ser mi hijo que vi. Y nos esperan 2 campesinos. Y lo paramos, me dije y a su capitán, ay, tan compañía, alguien vista, somos socialistas. Y bueno, y ahí conversamos y María Elena tuvo que tomar la decisión más difícil. Le hicimos como plan. 9 meses. 9 meses. Arrancar con ella en esas comisiones no tenía ninguna seguridad. Era bien fregado. Entonces, no se tomó la decisión de decirle a cada compañero, a vecino, que se hiciera carnadilla, que la escondieran. Y la llevaran a la vicaría de la Sumeria. La llevaban al cura Cepas. Y la guardona con su mamá. Era muy bien. ¿Qué dice Paula? ¿Quiere decir algo? Sí. María José. Y bueno, la cosa es que logramos, digamos, sortear, salir de eso, de escondernos entre Sasamón al otro día. Tomamos un vehículo que paramos en la calle, en el camino, y logramos llegar a Zapio, ¿no? Ya, toma. Gracias. Fantástico, Andrés, el que estés aquí para poder contar todo eso. Es un gran privilegio. Yo creo que tendríamos mucho que conversar y preguntarle a usted. Mary está obligada a darme un puente para llegar a Miguel. No sé si Mary se atreve a contar cuándo Miguel... Ya, bien, o de Dago, bueno. Pero necesito un puente después, Andrés, para terminar con Miguel, porque ya nos queda poco tiempo. Sí, adelante, Mary. Bueno, yo al lado lo conocí, yo. Hasta hace meses me cuesta el gol. ¿Sí? En momentos en que
se fronteaba, digamos, debido a la tremenda represión que se estaba desatando. Habían muchos compañeros militares que fueron heridos, dejados prisioneros, encarcelados, otros asesinados, desaparecían. Entre ellos, Vladirimalo, Yevganova, Gil, entonces, en este contexto, digamos, se planteaba la necesidad, decirlo así, vigente de que Miguel saliera de la primera línea, digamos, se replegaran de esa línea de trabajo y se traspasara, digamos, se traspasara la coordinación de las cadenas de dirección a Andrés, digamos, y para realizar así a los compañeros de Santiago. Luego de eso, por esa razón, digamos, es que era casi muy necesaria una reunión con Miguel y con Andrés. Y de ahí después cuando yo hicimos un contacto con Anne, que era la compañera, la enlace de Dago, que se leyó la carta, digamos, que no era hija de yo, y a raíz de ese contacto, digamos, con Anne, ya después, digamos, yo recogí a Dago y le trasladamos a la casa donde vivíamos, con el Andrés y con nuestra pequeña hija, que también era pequeñita, tenía 1 año, bebé. Y bueno, ahí, digamos, desde aquí para llevar a esa reunión con Andrés y Miguel para Picambo, organizar todo lo que venía. Y posteriormente a esto, bueno, en esa casa es cuando yo primero conocí a la web. Y un día que estuvo, ahí no sé, compañero que era muy cercano, también muy humilde, muy con bajo decir, no era increíble ante situaciones. Esa casa que era nuestra casa de seguridad tenía como fachada y un liadero de cobre. Entonces él preparaba los desayunos y como había huevos, porque había. Entonces que me preguntaba quién quería cuántos huevos, 100 de 8, que era muy simpático, una simpatía así, pero muy, muy fuerte. Bueno, lo conocí chiquito, pero fue mi primer contacto con la. Luego de eso, después del asesinato de Guillermo, claro, nos fuimos a la parcela de la masa de uniones, que íbamos con Inena, y Diana y Elena, y con Nelson y la tabla, que era una prejita, y que bueno, de ahí, claro, ahora me entero, pues si no me acordaba si Dago estaba, se Dago y llegó, posteriormente después volvió, digamos, a Santiago y volvió, porque tuvimos, digamos, ya no. Fuimos a la casa, esta casita le damos donde, en lo que aparecían, no, eran que Chile para el día anterior, pero como que no éramos, ¿qué te era? Yo entré en Vietao. De Lianza, mi María Elena y Paula eran lo que vivían acá. Y bueno, ahí, que fueron 10 meses, Dios, comemos ahí. En el 10 meses que mucho tiempo, pero eran tiempos que, bueno, tuvimos como que si había María Elena por una pequeña comida de efecto, hay miles de tareas que realizáis que buscábamos algunas, que era de tirando documentos, donde explicamos de todo, reproducirlos en negativo para repartirlos a las direcciones, hacer los barretines, poner en clave las cartas, que hizo de nosotros hicimos, mucho nos tocó hacer, y el Dago de eso siempre estaba dispuesto a colaborar, digamos,
así quería hacer un destino, me inventaba a librar de la actividad que quedaba como con tosteo, pero lo erosizaba bien, digo. Y siempre, digamos, con esa, es como, es algo muy como brillante que tenía. No entiendo cuando Andrés ni siquiera de esa ternura, digamos, que tiraba algo como niño, entonces, oh, esta cosa bien, bien especial. Y siente cada la opinión, porque hacíamos, digamos, todo lo que eran las labores de la casa, digamos, cocinar, teníamos cada uno turno de cocina, y él le ponía un chamanca, digamos, y con mori, pero que era son así que aplacaba de la. También nos tocaba a María Elena en eso de enfocar el COVID, que era la preocupación de que hubiera el alimento, de ir a la casa grande, de todo lo que sucedía alrededor, para informarnos. Y fuera de todas las discusiones, reuniones de filosofía política nacional, internacional, de la información que llevaban la edición. Era, bueno, salvo del tiempo, no me parece bien que hacer, no nos aburrimos y no había choco de aburrirse. Tuvimos colaciones que decíamos de la cárcel, con ayer tan teso que están siendo torturados, y por eso también nos da una treza de ir a la. Y eso había tenido sentido de evento, digamos, para cada uno de nosotros, ¿no? Y claro que hubieron momentos de desaliento, de mucho dolor, de sabernos perder tantos compañeros, tantos militantes, pero ahí seguimos, digamos. Y siempre, digamos, cuando Andrés se refería de eso de los chalecos, me la pegué de la liquidación Estate de Mayobo, a la Elena empezó el burro que no muy cuando estuviera, se le ocurrió hacer estos chalecos, digamos, que un chaleco complicado de ser, que no sé, sin moldes, sin nada, pero cada uno tenía, se contó, miraba un documento, a toda la parte del Dago se encargaba como que era habilitar era y que no, el que participó, que como si estuvo a cargo oficialmente de la edificación de ese escate. Y se instruía, por lo menos a mí, que no tenía idea de todas las técnicas, digamos, de seguridad o cómo disparar, cómo se tiraba una granada. Con un perro yo tiraba una granada. Y pues cuando salíamos, lo único que en ocasiones que a Santiago salíamos siempre armados, digamos, no, sobre todo de andar caso como enlace y vaya a Tarango, me acuerdo que lo llevé la primera vez, él no me conocía, entonces yo estaba muy preocupada de cómo él se iba a sentir, porque mi compañera, él no conocía, lo iba a llevar a buen puerto, iba a llegar san y salvo. Pero él se confiaba mucho, porque después que estuvimos conociendo, un día de la huella dormir en la pequeño una familia, una familia de compatriotas que vamos a vivir para todos los días. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Les vamos. Sí. Los vamos a dejar libres porque tenemos que terminar con una vez, no, cuando estábamos recuperando todo este material, nos dijo Andrés que no podíamos contar nada sobre la historia del Mir sin Miguel. Así que nos corresponde terminar este acto con el saludo de Gonzalo Rojas, cifrado en octubre, y un saludo de Julio Lax y de Luis Guillard en contrabajo. Así que tenemos la oportunidad de que ellos nos acompañen acá, porque tenemos que tener un poco de lugar con esto. No quiero leer. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Andrés? Adelante. Le quiero preguntar a Paula. Me emociona por cierto. Y bueno, decí para esta historia, por la historia de todos estos compañeros periodistas que lucharon, que entregaron su vida por la causa,
causa que sigue estando ahí presente y que también me da mucha pena que es que pasa el tiempo y todavía esos sueños ahí están con un deseo inmenso de lograrse y no, porque los poderosos siempre están ahí para jugar a su favor. Pero siempre estuvo la historia de los miristas, del Daco. Mi madre siempre contaba historias muy simpáticas de él, que siempre quería quedarse cuidándome, que le entretenía mucho estar conmigo, que una vez me dejó y yo tenía la boca llena de papel porque él me había dejado ahí con los papeles y le dijo que me lo estaba comiendo para irme formando, porque la luz era la... Y ella, por supuesto, le dijo, me lo ha dado, pero bueno, historias como esa. Y bueno, mi hermano, que es un poco menos que yo, se llama Dago, así que siempre Dago ha estado con nosotros. Después cuando vivimos en Cuba, Otilia, Los Osvaldo, sus padres fueron como nuestros abuelos. Y después mucha gente de la que veo acá, que pasaron por la casa, a los que conocí, y que me emociona verlo. Y otros que conocí luego que llegué a Chile de vuelta. Y gente que igual ha sido maravillosa, gente que yo admiro mucho, gente súper sensible, súper cariñosa, y que quiero que entre todos nos reconozcamos, los aplaudamos, a todos los que están aquí, a los que han muerto, a los que están desaparecidos, a los que estuvieron presos, a estos compañeros, a mi padre, a Dado, a todos. Un aplauso para ustedes y... Para ganar tiempo, pasamos directamente a Gonzalo Quince ahí. No. Yo voy a hacer una trampa y voy a... pasamos, por favor, a Cifrado en Octubre. Foto, retrato de Miguel, música de Quique Cruz. No necesito. Usa mal. No importa. No te atormentes pensando que la cosa pudo haber sido de otro modo. Que un hombre como Miguel, y tú sabes a cuál Miguel me refiero. Aquí Miguel la mañana del sábado 5 de octubre. ¿A qué me diere tan terrestre? A los 30 pesete y combatir. ¿A qué valiente tan increíble con la juventud de los eos? Son los peores días, tú ves, los más amargos, aquellos a los cuales no querremos volver. Avísales a todos que Miguel estuvo más alto que nunca, que nos dijo, adelante, cuando la ráfaga escribió su nombre en las estrellas.
que cayó de pie, como vivió rápidamente, que apuntó su corazón al peligro del destino, que así como nunca tuvo miedo, supo morir en octubre de la única muerte luminosa. No te atormentes, piensa. Tienes 6. La noche lo echaron al corral del amor. Y no sabemos la cosa. Que ya no lo veremos. Hasta después. Con esto terminamos. Saludos de Julio Lax y Luis Gillar.
Muchas gracias por este día. 50 años después. Compañero Svante Grende, presente, ahora y siempre. Compañero Dagoberto Pérez, presente, ahora y siempre. Gracias por hoy.